Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo sabemos que tenemos que hacer, pero todo el mundo le sacamos la vuelta a hacerlo, porque creemos erróneamente que si nos ocupamos de esto, estamos firmando una sentencia de muerte. Vamos a hablar de los testamentos. Comenzamos. Yasmin Oros. Hola, Berito, un gusto como siempre. Qué gusto tenerte nuevamente por estos lados que ya teníamos rato que no nos veíamos. Sí. Desde la boda. Bueno, yo te veo, tú no me ves. Pues no nos veíamos. Sí, no habíamos coincidido desde la boda. Sí. De ella, no mía, de ella. Sí, casada. Sí. Sorry, fuera de mercado, sorry. Oye, te pedí que habláramos sobre este tema en alusión, obviamente, que cada año, que el mes de los testamentos y todo ese asunto, que sí sube la cantidad de trabajo para los notarios, pero no en la proporción que debería de suceder. Le tenemos pavor a la idea de hacer un testamento. Sí, a veces es por cuestiones emocionales, otras por el temor a la muerte y finalmente dejamos problemas. Hay ocasiones en que dicen, no, es que si heredo en vida, entonces al que no le va a tocar, pues ya no me va a cuidar. O quiero ver cómo me cuidan de aquí al final de mis años y entonces ya pensamos que vamos a tener el tiempo suficiente y sobre todo la cordura, porque también es algo que, ¿sí? Que no identifican y dicen, bueno, es que ¿cómo voy a terminar mis últimos días? ¿Realmente voy a tener la lucidez necesaria para realizar este trámite que finalmente va a tener una consecuencia jurídica? Entonces, sí, lamentablemente hay muchas personas que se esperan hasta el final de sus días, o bien porque algunos piensan, bueno, es que y si adquiero más bienes, entonces voy a tener que hacer uno nuevo y voy a tener que modificarlo. O sea, varias dudas también a algunas personas que tienen o que piensan que como ya hice un testamento, ya dije para quién correspondía cada cosa, entonces ya no voy a poder disponer de mis bienes, lo cual tampoco es cierto, pero creo que no me adelanto tanto. Relax. Que lo platiquemos en este tiempo. La mayoría de la gente con la que yo he platicado al respecto me dice, ay, si todavía no me voy a morir, ¿para qué quiero un testamento? Como si supiéramos cuándo nos vamos a morir. Y decía yo en la introducción de que sentimos que hacer un testamento es como firmar un pacto de que pues ya ese testamento ya me puedo morir. Ciertamente ese factor que comentaste ahorita es muy importante, que no consideramos nuestra lucidez más adelante, en el momento de que creamos que ahora sí ya nos vamos a morir y que a lo mejor ya no tenemos la capacidad mental ni para pensar en el trámite, o si nos hacen hacerlo, porque a veces el que está interesado ahí va y te lleva al notario, pero no tenemos ni la lucidez ni la capacidad, o tenemos la presión o el convencionalismo de a quién le tenemos que dejar nuestros bienes. Pero vamos a empezar por el principio. Un testamento. Jurídicamente, ¿qué es un testamento? Bueno, es un documento en el cual tú dejas tu voluntad respecto de una herencia, que finalmente es por muerte, en la cual, como decíamos, hay consecuencias jurídicas dentro de tu patrimonio, bienes, obligaciones, deudas. Entonces, el testamento en sí sería el documento en el cual plasmamos nuestra voluntad para después de nuestra muerte, que puede ser o no respecto de nuestros bienes. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, y lo vemos en las películas, ¿no?
hubo un accidente, dejaste niño chiquito, no tienes papá, se muere también tu esposa o tu pareja, y pues ¿qué va a pasar con esos chiquillos? Eso también se puede plasmar en un testamento. Entonces, no necesariamente es respecto únicamente de bienes. Aquí le vas a dejar la casa y las copas de la abuela. Ándale, las joyas y todo. Que eso también es algo que muchos se preguntan, bueno, ¿puedo hacer un testamento general o tengo que detallar el anillo de brillantes que me dieron en el compromiso A, el anillo de brillantes del compromiso B, y luego el anillo de matrimonio con el que siempre sí me casé? Pues aquí se los voy a dejar. Sí lo puedes detallar o puedes dejarlo de manera amplia, general, nombrando un legatario. Ok, a ver, entonces, formalmente un testamento es un planteamiento por escrito de mi voluntad sobre qué va a pasar con mis pertenencias el día que yo no esté. Antes se usaba que nomás tú lo escribías y en tu casa lo metías en un cajón. Entonces, cuando te morías, sacaban la cartita del cajón, la leían y se ejecutaba lo que la carta decía o lo que el más lángaro de la casa o el que encontraba la carta decía, mi mamá me dejó toda mi sorry, y destruía ese documento. ¿Eso ya no se puede hacer? Sí y no. Okay. Sí se puede, sí se puede hacer, pero tienes que realizarlo con ciertos parámetros para que la ley lo reconozca como efectivo. Como válido. Porque normalmente, si hablamos de un testamento, lo relacionamos con acudir con un notario público para que tú le expliques. El procedimiento es bien simple. Tú vas a la notaría, haces tu cita, claro, no nomás llegas, vas a la notaría, le explicas a un escribano cuáles son tus intenciones, hace un borrador, ese borrador se lo pasan al notario, el notario te lo lee y dices tú, sí, está bien, o ¿sabe qué? Me faltó tal cosa. Si van a ir, llévense una listita previa de sus ideas. El notario te lee el documento como está escrito, si tú estás de acuerdo, lo imprimen y empieza la selladera y la firmadera, y depende de la chamba que tenga el notario, si te lo entrega en 2 días, en un mes o en 2 meses. Más o menos así es. Tú tienes hay diferentes tipos de testamento. En el Código Civil, el artículo 1407, te digo los tipos de testamento, que sería el testamento público abierto, que es que estás comentando. Que cualquiera puede tener acceso a él y leerlo porque está ahí. Así es, que vas con el notario y en la redacción viene cómo se va a repartir, así más o menos. El testamento público cerrado, que es al que te referías en este momento, en el que se realiza el documento, se cierra, se pone en un sobre y el notario nada más da fe de que yo lo estoy entregando y que ahí está mi voluntad. Pero ni el notario sabe lo que dice. Bien, también lo puedes hacer con el notario, nada más es para que quien se lo encuentre no lo vaya a abrir y vaya a ver de qué se trata. Ahí eso es bueno para que los posibles se sigan peleando por la herencia hasta el último. Sí, porque todavía no sabes realmente a quién. O sea, si te lo encuentras ahí en el cajón, vas a ver que es un documento que adjunto tiene el testamento. Propiamente lo que es la voluntad. Está el testamento público simplificado, que es en el que se declara la última voluntad con los requisitos de ley. Y está el testamento público hológrafo, que es otro símil de lo que comentabas, en el que acude la persona y de propia mano va y escribe en el registro público. Te pueden dar un formatito para que veas cómo es. Este es el más económico y es en el que tiene que la persona de puño y letra escribirlo en 2 tantos, uno se lo lleva, otro lo deja en el secreto del registro, y ese... Ahí no aplica el notario, es directo con el registro público de la propiedad. Y ahí solamente es en caso de que estemos hablando de que testas una casa o un terreno. O sea, las joyas ahí, pues, y esas cosas, pues no. ¿Te acuerdas el testamento de Sara García? No.
¿no? No me dejó una nada, por lo película. tanto, no. En el que incluso les dice, y a ti no te dejo porque eres un esto y esto ¡Ay, y esto. qué belleza! Y el gusto que me queda es que ustedes no me van a poder decir mis verdades. Y que, bueno, vean la película. No, yo pensé que era de veras. No, Dije, vean la necesito película. buscar una copia, sí. Entonces, ese sería más o menos un testamento público cerrado que lo hizo ante un notario. ¿Te acuerdas que iba el notario y decía, lo voy a abrir, lo voy a leer? Su abogado de confianza. Ajá. O bien, en el hológrafo, pues vas y dices, no te limitan en cuanto a qué es lo que quieres decir. Te limita en cuanto a las formalidades de, por ejemplo, ¿no? Pues tienes que decir tu nombre, que eres mayor de edad, que estás en pleno uso de tus facultades mentales, que eres propietario de tal o cual cosa y que lo adquiriste y señalar, por ejemplo, si es un inmueble, pues los datos del registro y que señales el nombre completo de a quien se lo vas a dejar. Entonces, no te limite en cuanto a que le digas, porque lo quiero mucho y me cuidó cuando yo más necesité y me acuerdo cómo me dio aquel chocolate. Sí. Me cuidó más entonces, que mis hijos. Pero sí con ciertas formalidades. Entonces, esos serían los tipos de testamento. Incluso, aun y cuando acudas con el notario, hasta para eso varía los costos, porque no es lo mismo que vayas y digas, voy a nombrar como heredero universal a fulanito de tal, o que detalles los bienes y que detalles porcentajes, que también se puede realizar. Ok, ahora, yo voy con el notario y le digo, quiero dejarle la vajilla de filos de oro con incrustaciones de diamantes, a mi sobrino, a mi nieto tal, quiero dejarle mis camisones a tal, bueno, esa me la voy a esperar, déjeme hasta la anoto aquí, porque esa luego se me va a olvidar, esa la vamos a dejar aparte. Hago mi repartición de bienes, se asienta en un documento, sellado, firmado, y me dan una copia. Guardado. Me lo llevo a mi casa. El notario se queda con otro tanto. Y tiene que estar registrado. ¿Por qué? ¿Pero eso lo hace el notario? Sí, okay. Porque puedes hacer tantos testamentos como necesites. Ya ves que hay muchas personas que dicen, y te voy a sacar de mi testamento. Sí lo puede hacer. Y si todas las veces vi el testamento y me gané todo. Pero ayer viene el notario. ¡Ah! Sí. Así. Lo único es que, y eso es importante, que usted, si va a modificar su testamento, señale, este testamento revoca el testamento anterior. ¿O la lógica indica que el documento más nuevo, ese es el bueno? El problema es que yo, hijo Gandaya, encuentro los dos testamentos. Destruyó uno. Y pues nadie más sabía que había otro testamento. Okay. Entonces, por eso lo ideal es que sí señales que había uno anterior y que lo Pero ahí no aplica, porque si yo destruyo en el que dice que hay uno anterior. Mira, la legalidad es cuando tú inicias un juicio en tribunal, se manda un oficio para verificar en el registro notariado cuáles, cuántos, de qué fecha y que los remitan. Pero no sé, que vayan a otra ciudad, que lo vayan y lo hagan directamente con el notario y por alguna circunstancia se abre uno o no se abre otro. O bien que haya propiedades que en el segundo testamento no señalaste, en el primero sí, y que por lo que hace a ese bien sí se quede con efectos el anterior. Okay. Todo eso, de ahí lo ideal que acudas con un notario, porque él te va a explicar todo y te va a decir, mire, le falta detallar esto, o le falta señalar esta situación. O bien ellos de cajón lo tienen ahí en su formato de si hay algún testamento anterior, lo revoca y queda sin efecto. Okay. Bueno, entonces yo llego a mi casa con mi expediente, de mi sobre donde vienen todos mis documentos. Lo ideal es avisarle a una o dos personas. Hice mi testamento y lo voy a poner
debajo del cajón de los calcetines, o lo voy a guardar en el libro tal, en la biblioteca, o debajo del colchón, o en la caja fuerte. Y luego a ver quién abre la caja fuerte. Sí. Okay. Cuando Y lo ideal sería que incluso señalaras en qué notarial lo hiciste, porque si se extravió, si se te olvidó que lo guardaron, cualquier cosa, pues bueno, el notario tiene también el registro de ellos y no van a estar batallando los deudos. Finalmente, cuando hay una muerte, la mayoría tiene la cabeza volada como para andar buscando. Sí, normalmente estas cosas pasan ya tiempito después de que fallece la persona, bueno, hay gente que todavía no se acaba de morir y ya están buscándolo, pero bueno, en una familia decente, normal, y que no haya ese problema, fallece el testante, entonces vas y sacas el testamento. ¿Qué debes de hacer con él? Ok. Obvio, no es como en las películas de que vamos a el abogado manda decir que en 20 días se presenten para la lectura, para abrir el testamento, pues, que es una opción. Sí, puedes ir dos situaciones. Puedes ir con el notario y el notario hace la apertura, la declaración y ahí mismo incluso hasta haces tus escrituras dependiendo de los bienes que hubiese ya dejado, ¿no? O bien él lo abres mediante un juicio testamentario en los juzgados civiles. Acudes a juzgados civiles y familiares, aquí están junto el departamento, no junto a los juzgados porque luego me dicen acláralo, pero en el mismo edificio, ¿no? Y tienes que llevar primero la declaratoria de muerte, el acta de defunción, tu acta de nacimiento que establece que tienes un vínculo y una legítima acreditación pues, para buscar el que se aperture este juicio. Y si hay si hay más personas que consideres tú que pueden heredar, y luego hacen este trámite que te comento de buscar a ver si hay algún testamento. Si hay ese testamento, señalan un albacea en ese periodo para que resguarde los bienes y luego abren el testamento, te dicen quiénes son los herederos y luego hacen la repartición. A ver, entonces, espera. Yo me encuentro que después de que muere mi abuelita, esculco el cajón de los pañuelitos y ahí me encuentro, el testamento de la abuela apareció. Si está abierto, en ese momento lo leo y digo, no me dejó nada. Vuelvo a regresar el testamento o les aviso a los que están ahí o como. Pero entonces, si viene sobre sellado, no lo vaya a abrir porque luego puede haber problemas en los que pues alguno de los si que no está esté sellado, de hay que acuerdo, contactar al notario que lo selló. Si está abierto, también hay que contactar al notario o ya ideal. No es necesario nada más. Bueno, a ver, te tocó esto, toma, te tocó no, y ya. Porque existe el protocolo para la identificación. Sobre todo cuando son bienes registrados o cuando son acciones de alguna compañía o cuando si te vas tienes a que hacer las algún fotos documento y cosas así, pues agarras cada quien lo que le tocó y ya estuvo. Sí, mira, en el artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles es en donde te dice, el 524 es en donde te dice cómo van a ser las sucesiones, qué es lo que hacen. Y ahí te dice, bueno, primero vas a abrir el testamento, denunciarlo, se hace la cita de los herederos, se hacen los incidentes correspondientes, por ejemplo, quedaba abierto, lo entregaron abierto, bueno, para ver si es, no es, procede, etcétera. No me importa, está bien, así no voy a quejarme. Entonces ya no. Se pronuncian las resoluciones de validez del testamento, que es en lo que nos quedamos. En el tribunal, puede ser en el tribunal o con el notario. Okay. Antes era única y exclusivamente en juzgados. Ahora, si existe un testamento o todos los que vayan a ser herederos están conformes en cómo se va a hacer la repartición, puede ser con el notario. Okay. Si no, en tribunales.
¿sí? La segunda es en donde se hace el inventario con el nombramiento del albacea. El albacea es el que dice, pues sí están todo esto. ¿El que hace el testamento o el notario? Idealmente, sí. Ok. Pero pues, en lo que se abre el testamento puede haber una albacea provisional. Entre paréntesis, ¿qué es una albacea? Explícanos qué es una albacea. Es la persona que se va a hacer cargo de la administración de los bienes en lo que se hace la declaración de los herederos y la declaración. Por eso es importante que el testante a su persona de confianza o que digas, a ver, le voy a dejar a mis 8 hijos a partes iguales, pero el mayor es por ser el mayor, él va a ser el albacea, es el que va a administrar en lo que se reparte. O yo sé que el tercero es el más listo o el que más confianza le tengo. A mi compadre, a mi vecino, a quien usted más confianza le tenga, como digan. Es como el administrador para que se ejecute el testamento. Sí, porque, por ejemplo, si tienes un negocio, pues no puedes dejar sin que esté trabajando el negocio. Pero habrá quien diga, oye, pues es que el administrador único estuvo diciendo que tenía deudas y estuvo según él pagando y yo sé que no es cierto porque me dijeron. Entonces, hay una persona que está revisando y verificando todo lo que se va a realizar. Es tu representante para que lo que tú quieras hacer se administre adecuadamente en lo que se reparte como tú lo decides. Así es. Ok. Y luego después, ahí en esta tercera etapa, que sería de la administración, ahí se hace la rendición de cuentas por el albacea. Se comprueba también que se han pagado todos los impuestos, todo lo relativo a verificar ahora sí qué es lo que nos va a quedar. Y luego al final, que sería la partición, ya se hace el proyecto de distribución si es que no había un testamento, ¿sí? Que sería un juicio intestamentario. Que ese es sí. Tema aparte. Y ese sí es necesariamente con el tribunal, si no se pusieron de acuerdo todos los herederos, porque el juez es el que va a determinar cómo es la repartición. A ver, no nos vayamos a salir, entonces vamos a hablar de un intestado. Yo decido que si hago el testamento me voy a morir, entonces mejor no lo voy a hacer. Entonces me voy a morir y voy a dejar todos mis bienes al aire. Ahí repártense. Sí, háganse bolas, ya no voy a estar, así que me voy a andar preocupando. Y entonces los herederos tienen que hacer un juicio de intestado. ¿Sí? Es un juicio largo y caro. Fíjate que ya no es tanto el tiempo como antes. Más o menos en un año, 6 meses o un año, ya estás más o menos teniendo ya la declaratoria. Depende de qué juzgado esté, en qué ciudad se encuentre, claro. Los bienes, si hay juicios previos. Eso es previos. Con un abogado, eso no es con un notario, eso es con un abogado. Es en el tribunal, tú contratas a tu abogado, lleva y él te hace el trámite. ¿Y es caro? Depende de qué tantos bienes tengas y el abogado. Pero regularmente hay que pagar inserciones en los periódicos, hay que hacer cosas. Si no están localizables los herederos, pues sí, lo pones en periódico. Si tú ves en el periódico ese claro de que se cita quien se crea merecedor de los bienes de don Sutanito de tal, acaecido en tal día, tales horas. Y durante X tiempo hay que estar publicando eso por si de repente ve, ¡ay, ese era mi papá! O era el hijo perdido o un hijo que no sabías tú que existía, ¿no? Y también es importante señalar ahí, dándome pie con lo que comentas, que si eres heredero, no te llamaron, no quiere decir que pues ya te quedaste sin nada porque ya hubo una declaración. Puedes promover con un abogado para que exija tu derecho, aun y cuando ya se hubiese hecho la repartición. ¿Qué me ibas a decir? A ver, en eso. Debe de quedarle muy claro a la gente que así yo tenga 16 hermanos y 24 hijos, si yo le quiero dejar todos mis bienes a mi vecina, lo puedo hacer. Así es, sí.
Por eso regresamos otra vez porque yo la decido importancia que pase del con mis testamento. cosas. O sea, no estoy obligada a que mi heredero tenga que ser Familia mi hijo, directa mi o hermano, mi nadie. Así es. Si yo considero que por la razón que sea, mi familia no es merecedora, entre comillas, a mis bienes, porque durante 20 años no me han pelado y mi vecina es la que me ha estado llevando al doctor cada vez que yo necesito, y cuando hace quesadillitas va y me lleva, y está al pendiente de mí, y yo le quiero dejar ahí, va. Finalmente tus bienes son tuyos porque tú los hiciste, tú los trabajaste y tú los adquiriste. El notario, cuando vayas a hacer tu testamento, te va a pedir tu previa cita, ¿verdad? Regularmente. Te va a pedir tu identificación, tu CURP, tu acta de nacimiento, tu acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque si estás casado por bienes mancomunados, entonces ya no eres tú único propietario, también es tu pareja. Los datos de los bienes, todo lo que comentábamos ahorita, dependiendo del tipo de bienes, los datos familiares, quién es tu mamá, quién es tu papá, estado civil, tus hijos, si son mayores, son menores. ¿Por qué? Porque si pretendes dejarle tus bienes a un menor, entonces el notario te va a aconsejar, nombra a un tutor para ese menor, que puede ser un familiar o no. Yo le quiero dejar todo a mi hijo de 4 años, porque pues es el único que no me ha sacado la lengua todavía. Y todavía no me peleo con él. Entonces, pero no quiero que su tutor sea su mamá, porque yo sé que ella ya anda con otro y todo se lo va a dejar a... Entonces, pues nombre un tutor. Que suponiendo no lo hizo, nos vamos al caso otra vez del intestamentario, pues bueno, el tribunal lo va a hacer para salvaguardar los derechos. Y la lógica es que se la va a dejar a la mamá, entonces si no quieres, hay que tomar en cuenta estos detalles. Así es. Ok, a ver, espérame. Entonces, ahí sobre lo que vas diciendo, espérame. Lo que dices ahorita de los bienes mancomunados. Yo me caso en el transcurso del matrimonio. Aquí hay que quedar claro que todos los bienes que yo tengo antes de casarme son míos y no entran en el bien mancomunado. Así es. Pero entonces me caso, compro una casa y en la escritura de la casa dice que yo estoy casada con Juanchito López. Pero Juanchito López se muere sin dejar un testamento. Entonces la señora va a decir, pero pues es que la casa es mía. Pero legalmente la mitad de la casa es del marido. Así es. En este caso, si el marido se muere sin testamento, ¿qué pasa con mi casa? Ok. Es importante primero determinar si estás casado por bienes mancomunados o bienes separados. Vamos a ponernos en el mancomunado, porque si estás en separado, pues... Entonces, la cónyuge es propietaria del 50%, en este supuesto que dijimos que es después del matrimonio, ¿no? Del 50%, y luego el 50% que le tocaba a quien falleció es el que hay que repartirse. Entonces, y a la esposa igual le toca como si fuera otro de los hijos, o sea, un porcentaje, no nada más es su 50%, sino que también entra a la pelea de a ver cuánto nos toca a cada uno. Ya. Sí, pero entonces eso se maneja como un intestado, aunque en realidad en el documento de la propiedad no aparezca esa persona, pero en el documento del matrimonio le asigna la mitad. Entonces también hay que considerar eso. Es que no voy a hacer testamento porque no tengo nada, la casa está a nombre de mi señora. Son copropietarios si es posterior al matrimonio, no hubo una capitalización especial y ustedes están casados por bienes mancomunados. Entonces, nos casamos, tú compraste esta tabla, pero de todas formas aún y cuando no la invertí, yo no fui a escogerla, la mitad de la tabla es mía. Entonces no puede venir nuestro hijo a querérsela llevar porque tú le dijiste que era voy a de heredar ella. A mi hijo. Hiciste tu testamento en el que dijiste, el 100% de la tabla es de mi hijo Panchito. Entonces yo le voy a decir a Panchito, sí, mi hijo,
de la mitad de su tabla. De la otra mitad Ok. soy propietario. Entonces, Panchito y yo somos copropietarios de la Pero ese tabla. es en el caso por de herencia. que el no propietario por adquisición esté vivo. Ujú. Pero si el no propietario por adquisición muere y no hizo testamento porque dijo, es que yo no compré nada, sí está dejando también un problema. Entonces, aunque no tengamos nada por adquisición, pero tenemos el derecho a bienes por contrato matrimonial, 50%. hay que hacer un testamento, Sí. aunque Y luego creamos que no. hay algo que está muy padre, el testamento cruzado. Para estos Ajá, casos, ajá. ¿sí? En el que el esposo se pone de acuerdo con la esposa y dice, ok, yo me muero, te lo dejo todo a ti y luego tú ya Haces lo que- heredas. ajá. Ok, pero también vamos a poner en el testamento, si nos morimos juntos o yo me muero Ujú, antes, ujú. mi porcentaje se lo voy a heredar a tal persona. O si ambos morimos, pues ¿a quién se lo vamos a dejar? Ya. Sí, entonces puede ser, yo te lo dejo a ti porque todavía te quiero y pues Y tú sabrás qué es esperemos lo que de aquí quieres que hagas. entonces Ajá. siga siendo así. Y nos podemos poner de acuerdo, Ujú. pues de una vez, pues, oye, pues se lo vamos dejando al mayor, ¿no? Es el único que no trabaja, no se casó, pobrecito, va a andar ahí peloteando con los demás hijos que sí tienen dinero. Y ya queda establecido ese testamento para cuando los dos faltemos. Pero entonces, en este caso en particular, si usted no tiene un bien, pero compraron una casa y la puso a nombre de su esposa por evadir impuestos, porque el dinero lo puso el suegro, por lo que usted quiera, haga testamento, porque esa otra mitad va a quedar en un pleito y va a derivar en un juicio intestado y vas a propiciar gastos de todas maneras para solucionar eso. Okay. Así es. Ahora, otra cosa. Si yo hago ese testamento que te decía ahorita y le dejo todo a mi vecina, mis hijos, hermanos, tíos y parientes pueden decir, no, ¿por qué? Si ni la conocemos y por derecho me toca a mí y yo voy a tratar de anular un testamento. ¿Es fácil anular un testamento? No es fácil y de ahí la importancia de que lo haga de forma ideal ya. Y que esté lúcido, Para que no aleguen porque entonces van a venir los hijos que nunca se acercaron y van a decir, no, pues es que ella estaba enferma y la vecina la llevó y mi mamá no supo ni qué firmó. Entonces, podría ser que sí inicien un juicio, pero finalmente el notario tiene fe pública, el notario se supone que revisó que estuviera con sus facultades plenas para poder testar. Es un tanto difícil, pero de todas formas, pues se va a ver en el pleito, ¿no? Okay. Entonces, ahora, otra situación de pleito. Que llegues y se muere la tía viejita, que tú has estado cuidando toda la vida y que no tenía hijos y que no tenía ni perro que le ladrara y era viuda o soltera y durante 50 años tú le mandabas su lanita y cada vez que se enfermaba la tenías en el seguro. O sea, esa tía que cuando se muere resulta que tenía dinero. Y dices tú, no había necesidad que yo le estuviera invirtiendo, pues si tenía su lana, pero ya la tenía guardadita, y 16 casas y 4 coches, o sea que resulta que era la tía rica. Era la millonaria. Ajá, y entonces no es como en las películas que de repente te aparece un tío desconocido que te deja la herencia y te vuelves millonario, sino que de repente se muere la tía rica, la tía que tú cuidaste, y te das cuenta que su testamento lo dejó a la iglesia. Y dices tú, qué río. O sea, no porque quiera ese dinero, pero ¿por qué? No a la iglesia como tal, porque normalmente te lo dejas a un cura, exactamente. Entonces, tú como familia, o sea, esos testamentos son legales porque tú le puedes dejar a quien te dé la gana. Pero tú como familia puedes decir, oye, espérate, le está dejando a la iglesia y no es justo y quieres impugnar ese testamento. Papelito habla. Tú hiciste tu testamento, tu voluntad era entregárselo al que se encargara del perrito. Sí, o al perro.
Esa es tu voluntad y de ahí es todos tus bienes. Si te gusta o no te gusta el resultado de un testamento, sorry con tu excuse me. Regularmente así es, te digo, salvo algunos detalles como de, pues es que a la tía le llamaban loca y todo el mundo sabía, o sea, alguna circunstancia especial en la que sí puedas impugnar y que el juez valide tu dicho, ahí pudiera ser, pero regularmente no, porque por lo que comentábamos de que el notario revisa todas las características y pues no va a ir con el vecino que apenas está aprendiendo derecho para que le ayude y lo haga, y luego resulta que el vecino, él se puso a escribirlo y lo quiso llevar. O sea, el notario va a verificar que todos y cada uno de los requisitos que la ley te exige en tu estado se cumplan. Es decir, un testamento tiene todos los candados suficientes para que si te gusta o no te gusta, sea respetado. Así es. Entonces te puedes sentir con la confianza de que por más loco que sea lo que tú quieras hacer con tus bienes, se tiene que respetar. Así y no es. Es de que, ay, es que yo soy fiel adoradora del equipo de fútbol tal y les quiero dejar mi dinero para que pinten problema. el estadio. Y entonces puedo tener la tranquilidad de que por más de que tu voluntad va a ser exigible por la ley, por mandato judicial. Y también es lo ideal es, si usted está cuidando a su mamá, a su tía, a su vecina, pues dígale, vamos a hacer un testamento, porque no es cierto de que yo fui quien cuidó más a mi mamá y aquí tengo de donde yo la iba y la llevaba al médico. Entonces todo me toca a mí. No. Y tampoco es cierto que yo soltera, no tuve hijos, entonces ya mis bienes se van a perder. No. También hay ciertas formalidades que la legislación tiene en la que dice pues para quién van a quedar sus bienes. No se van a ir así como que en el limbo y se van a perder y el que llegó primero. Pública. Pero pues no deje que se peleen sus familiares, hombre, pues de una vez vaya y véalo. Sin embargo, sí creo que pudiera ser importante el decir, bueno, ya no dejo testamento, voy a promover un juicio intestamentario, tengo derecho, no tengo derecho, o a quién se reparte primero. Primero te vas con los descendientes, porque pasa que pues yo fui su madre y siempre lo cuidó, como que el hijo pródigo que tuvo con la vecina a la que nunca le hablamos. Y no dejaba ni lo dejaba verlo. Así es, le toca a ella, siempre y cuando esté reconocido el hijo, acredites que sí es hijo de él, ¿no? Y hace primero su juicio de reconocimiento. Y luego es la cónyuge, el esposo, esposa, o quien viva con él como en esa situación, pero reconocido, Y luego de ahí, los ascendientes y luego los parientes colaterales. Por ejemplo, yo no me casé, ya se murió mi mamá. Luego tu pareja, luego tus papás, luego tus hermanos. Y luego sobrinos, primos, así es. Entonces, esto hasta el 4º grado. Si no, entonces sí, ya se va a la asistencia pública del Estado. Dice un dicho que si cuando te mueres tienes algo para heredar, es que hiciste mal las cuentas. Que uno debería de gastarse hasta el último centavo para no dejar ni tentaciones ni pleitos. Entonces, que si quedaron 2 millones de pesos en el banco, pues te los tenías que haber usado, te los tenías que haber viajado, comido, lo que fuera. Jackie Chan dijo en una entrevista que pues él no le iba a dejar nada a sus hijos, que sus hijos tenían que hacer, que su legado para sus hijos era el que debían de trabajar, el que debían de... Así es. Entonces, hay muchos que guardamos para la vejez y luego después decimos para mis hijos. No, es que tan es así lo que decíamos. No puedes decir si haces un testamento, no en el sentido de que no sabes cuándo te vas a morir. Obvio que lo ideal es que digas, voy a juntar para mis vejez, por lo menos para no cargarle a alguien el pagar mis gastos. Entonces haces tu alcancía. Pero te mueres a los 40 y la alcancía ahí se quedó. O sea, ¿cómo va uno a saber? Eso es muy difícil. Pero
así sea un peso, siempre un peso puede destruir a una familia. Sí. Y más cuando dejan bienes, pero también dejan deudas. ¿Las deudas son heredables? ¿No se mueren contigo? No, Así no todas. Ya me voy a morir, déjame entender que al cabo no voy a pagar nada. Por ejemplo, antes en el Infonavit, ya ves que decían, lo pagan tus hijos, tus nietos, y tú todavía no terminas de ser dueño del inmueble. Ahora sí hay una mención de que con el fallecimiento del acreditado muere el crédito y ya pues te dejan tu casita libre. Debes llevar pagado ya cierta cantidad, ¿no? Porque pues si me la entregaron hace 6 meses, o sea, 20 años de deuda se ahorra. Según entiendo, pero no vaya a matarlo, no vaya a matarlo. ¿Quién es el que se puede morir primero? Vamos a sacar la casa a su nombre, nos haces el testamento y de una vez que quede todo, ¿no? Pero sí hay algunas deudas que cobras a los herederos de la herencia. No, yo Yasmín, te nombré a ti heredera universal de todos mis bienes y mis negocios, y resulta que mi negocio está en números rojos, vienen y te cobran y luego te dicen, pues ¿qué crees, Vero? Te vamos a cobrar con la casa, con el negocio y tu casita y tu carrito. No, porque tu casita y tu carrito son tuyos, ya no es parte de lo que heredaste, ¿no? Las deudas heredables solo aplican en que se cubra con lo que me fue heredado. Sí, regularmente va a haber juicios en los que y eso. Habría que checar todos y cada uno de los contratos con los que hagas. Sí. Okay. Ajá. Pero suponiendo que es un negocio, tú heredas acciones y el negocio está, no sé, en bancarrota o tienen una deuda, entonces van a vender la empresa y tus acciones tienen cierto valor. De lo que te corresponda a ti como socio pagar, pues eso se le descuenta las acciones a heredar. No, porque si yo tengo 3 acciones aparte mías, también las van a agarrar. Así es. Ok. Ahora, por ejemplo, normalmente pensamos en que las herencias, los testamentos se hacen de padres a hijos, o sea, de mayores a menores. Pero tú puedes hacer un testamento en que tú digas, mis bienes son para mi papá y para mi mamá. Así es. En caso de que estuvieran vivos cuando yo me muera. Pero si ya falleció mi mamá, pues se le quedan a mi papá. En caso de que también se murió mi papá, pues entonces a mi hermana, o a mi hermano, o a mi... O sea, sí puedes ir dando opciones así de que mi heredero número 1 es pero si ya no está, este es el 2, pero si el 1 sigue vivo, pues el 2, el 3, el 4 se aguantan y Acuérdate no pasa nada. Que quedamos de que el testamento es tu voluntad por escrita respecto de la repatriación así de tus bienes. Loco como tú lo quieras plantear, sí, incluso fórmulas matemáticas. Heredo y falleces, bueno, si fallece Vero, entonces le doy 50% a Pepe y 50% a mi marido porque los quiero igual. Y bueno, pues ya ni tú ni yo estamos, pues ya los maridos. Ahora, como en las películas, eso es de que yo le heredo todo a Yasmín, pero la condición es de que se case antes del 31 de junio y tenga 6 hijos en tanto tiempo, y hasta que no pase eso, o sea, sí puedes condicionar tu... Sí hay condiciones, sí puedes condicionarlo, pero también están sujetas al código, no cualquier condición. Ajá. Podemos buscarlas y te puedo decir cuáles condiciones son las que no se admiten, pero sobre todo las que vayan en contra de los derechos humanos. Ok. Entonces eso de que te tengas que casar para recibir una herencia o que tengas que divorciarte para tener herencia, pues eso no son de película. Que corra fulanito de tal de la casa, no. O bien hay ciertas condiciones que incluso invalidan como igual en las sesiones. Si tú le dices, pero siempre y cuando haga esto o aquello, puede ser que se quede sin esa validez jurídica. ¿Por qué? Porque finalmente pues te voy a dejar
mi legado, pero pues también la administración y todo es Por ejemplo, tuya, ¿no? el notario tiene la obligación de anotar todo lo que yo le diga y me va a sugerir, no, es que esto no aplica. Pero cuando se aplica el testamento es cuando yo puedo decir, esto va en contra de mis derechos, esto yo aquí. Cuando vayas con un notario, el notario te va a decir, mire, si aquí le pongo siempre y cuando mate al vecino, para empezar, pues eso es un delito del cual me estoy enterando, ¿no? Pero no se va a poder. Okay. Si no lo cumple, no hay problema. O si le pone esta condición, invalida lo que está aquí usted plasmando. Entonces, no tiene caso que lo ponga porque no se va a poder. El mismo notario te va a guiar en ese sentido. De hecho, ellos se conocen al derecho y al revés, la ley del notariado, y conocen estos trámites y le van a decir, pues no, hombre, no lo ponga, ¿para qué? Incluso hasta puede que no lo ponga. Cuando le exijas cuando exijas, te lo va a leer antes de que lo firmes y te va a pedir que tú lo leas y lo firmes y que sí sea lo que estás pidiendo, ¿no? Pero te va a decir, mire señora, esto lo vamos a omitir por estas circunstancias de la ley. Si eres muy aferrado, pues te va a agarrar y te va a decir, mire, vea, en el código aquí dice, ¿no? De ahí volvemos a la importancia de que sea con un notario. Si usted va a ir y arreglar un refrigerador, no va a ir con el carrocero. Entonces, pues vaya con quien sí sabe, ¿no? Ahora, hay personas que también le sacan la vuelta a los notarios por el gasto de hacer el mentado testamento. Lo de que se implementó que septiembre, mes del testamento, es un mes en el que es más barato, pero tengan mucho ojo con esto, no todas las notarías están obligadas a ceñirse a que septiembre es mes del testamento. Entonces, primero pregunte si su notaría entra y cuánto cuesta, porque los notarios son una profesión muy particular. Tienen un librito en el que les dice todo lo que pueden hacer, lo mínimo que pueden cobrar y lo máximo que pueden cobrar. Hay un catálogo entonces, de honorarios. Legalmente, yo voy a llegar con un notario y ese notario que es bien buena onda o que es mi compa me va a decir, te voy a hacer el testamento en 1,000 pesos. No cuesta eso, ahorita vemos eso. En 1,000 pesos. Pero entonces me voy con el del otro lado, porque está al otro lado, y me se va a cobrar 10,000 pesos. Y me dice, ¿qué están locos o qué? No, es que en el libro dice, mínimo, no te pueden cobrar menos del mínimo, ni más del máximo. Y también, pero Ana, y hay que preguntar además, dentro de este septiembre, octubre, mes del testamento, dicen septiembre, ahorita lo alargaron un poquito, pero también hay que preguntar, ¿cuál testamento? Okay. ¿Por qué? Porque hay un testamento en el que dejo como heredero universal a Juan de las Pitas de todos mis bienes, y hay otro en el que quiero determinar y detallar cuáles aretitos sí, cuáles pulseritas no. Las carpetitas bordadas. Y claro que varía. Ok, sí se puede decir heredero universal y sí, se acabó. Así ¿Punto? es. Okay. Ahora, es importante que tengamos una relación de nuestros bienes. Y obvio que la gente va a decir, voy a relacionar la casa, los carros, las joyas, y a lo mejor se nos olvide relacionar las fotografías, o sea, el menaje de casa, y que ese pueda ser la causa de la bronca, porque todos los hijos van a querer quedar con la charola de plata en la que cuando vino el presidente a cenar con mi abuelita y le sirvió los canapés. Entonces, podemos ser específicos con las cosas grandes y después decir, y todo lo que no esté aquí mencionado, a partes iguales, o todo lo que no esté aquí mencionado es para Yasmín. Sí, puede ser tan restrictivo o tan general como Pero sí como es importante tú quieras. ser consciente que las cosas pequeñas también pueden causar un problema. Así es. Y también existe la posibilidad, ahorita yo tengo 18 años, ya estoy emancipado, ya todo lo que tú gustes si quieras, tengo mi negocito, tengo mi carrito, mi cuenta, pero pues yo sé que voy a emprender y de aquí a los 50 que me pienso morir, porque los de 18 piensan que 50 ya son muchos años. Y ya bien viejos. Ajá. A mis 50 que me vaya a morir, pues voy a tener otros bienes, ¿y qué voy a hacer?
puedes plasmar ahí de todos mis bienes presentes y los futuros. Ok. Y ya te olvidas de tu testamento. Ya sea que digas en proporciones de tales personas o un heredero universal de todo lo que me falte anexar aquí, presente y futuro. Sí. Ok. Sí. Ahora, un testamento, más o menos, en cualquier época del año te costará 4 o 5 mil pesos. El general, sí, Más o menos en eso anda. Ahora en los meses especiales te pueden costar la mitad. Sí, hasta Entre 2,000, 2,500, por ahí. Más o menos es lo que está el porcentaje. Del que sí traigo el dato es del hológrafo, porque finalmente es el que está publicado y es el que es oficial, que son 930 pesos, y esta tarifa va a estar vigente hasta diciembre. O sea, desde ahorita hasta diciembre. Ese es el que tú escribes a tu manita y nomás vas y le dices al otro, hey, mire, aquí ya dice lo que tiene que decir, nomás séllele que sí. Sí, tienen que ser en 2 tantos, igualitos, tienes que señalar fecha, nombre. De hecho, todos los requisitos. ¿En computadora o tiene que ser a mano? Tiene que ser a mano. Ajá, okay. Sí. Por eso es que también incluso hay algunos que dicen, oiga, pues aquí le voy a estar dictando y con 3 testigos. Ese tipo de testamento regularmente es ya así cuando están en la cama y que están a punto de fallecer, lúcidos, o sea, que su enfermedad no es cuestión mental. Ajá. Hay 3 testigos, la persona está dictando o lo escribe, yo le aconsejaría, además grábelo. Sí, ahora se puede hacer video. Y señala cómo quiere la repartición. Ese tipo de testamento también es válido, siempre y cuando pues dele una leidita antes a lo mejor al código, o vea qué es las condiciones. 3 testigos, que diga cómo se llama, que identifique quiénes son las personas a quienes les va a heredar, que diga que es su voluntad, que señale exactamente la identificación de las fincas, por llamarlo de alguna manera. Esos son los requisitos mínimos que les van a pedir para que sea válido. Vale. Que se le vuelva a leer, que firme, o en su caso, si firma ruego, que es cuando no saben firmar, bueno, que los otros testigos sean coincidentes en cuanto a que efectivamente se le leyeron y que firmen los testigos. Oye, retomando, ahí quedó suelto un asunto. Cuando, pues no que heredes, aunque sí heredas literalmente, personas o animales, es decir, lo que decías, si yo me pasa algo a mí y a mi esposa, o sea, y mis hijos menores se quedan sueltos, yo le heredo la patria potestad a mi mejor amiga, que es la que yo sé que les va a dar o a mi hermana, o no sé. El cuidado del perrito. O el perro, exacto. Que, ¿sabes qué? Pues me va a morir y mi única preocupación es que, pues, ¿quién le va a andar dando su pollito a mi perro? Y bla, bla, bla. No es nada más decir, se lo va a dejar a Sotanito. Si el perro que le dé el pollito a Kenneth. No, o sea, tengo que hablar con la persona antes y decirle, oye, si me pasa algo, te puedes quedar con mi perro, te puedes quedar con mi hijo, te puedes quedar con el gato, con el pajarito. O de repente, como en las películas, toc, 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 ¿usted es Yasmín Oro? Sí. Mire, le dan a este niño. Lo ideal es que sí lo platiques, pero... No necesariamente. Considero yo que si le vas a dejar esa responsabilidad y ese cuidado es porque sabes que la otra persona lo va a admitir. Ajá. Así como dicen, sabes en tu corazón que no te va a decir que no. Sí, pero suponiendo que la otra persona te diga, oye, pues es que yo ya tengo 3 chamacos y no tengo dinero para mantenerlo, y se hará el procedimiento y pues se llevará pues al día. Regularmente es esto que te comento respecto de los niños, es cuando no tienes nadie más, porque finalmente pues si vive el papá, pues se queda el papá, si no la abuela. Sí, fíjate que como estamos en una sociedad en la que ahora cada vez tenemos, muchas personas tenemos menos redes familiares de soporte, o por migración,
o porque la familia pequeña vivió mejor y entonces soy hijo único, mis papás ya no están, igual pasa con mi pareja. O sea, sí es un punto que también debemos considerar. Así es. Que cuando faltemos no solamente es quién se va a quedar con la casa, es... Sobre todo porque ya ves cuando el compadrazgo dice, no, pues es que él va a ser su segundo padre y resulta que era mi jefe y en ese momento Sí. me convenía o te y nunca lo volví a ver. Y ya no hubo contacto, o crece el niño y no tiene buena relación con el padrino porque era amigo mío, pero con el niño no. Yo conozco uno que el papá le pone el padrino y cuando el niño sabe quién es el padrino se niega a la primera comunión, no quiere. ¿Por qué? Porque me cae gordo el compadre, es el nuevo compadre. Es que lo escogió tu papá pero yo no lo quiero. Entonces el papá se empecina, se hace la ceremonia y el chamaquito estamos hablando que tendría 7, 8 años. Desde que lo tiene que llevar con la manita aquí sí, le hace ya así. ya estamos así en las fotos. ¿No? Entonces no puedes obligar, a lo mejor el adulto dice, sí, tráete al niño, pero también no puedes obligar al niño a una convivencia de ese tipo. Pero sí, ahorita que lo pusiste sobre la mesa, sí es algo en lo que hay que considerar, no solamente bienes muebles o inmuebles, también seres vivos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ellos en mi ausencia? Sí, de ahí es que decíamos, bueno, el testamento es importante, no nada más porque yo tenga dinero, sino también porque tengo obligaciones. Y esas obligaciones pues se van a quedar también a la deriva. Y estoy hablando de obligaciones ya sean comerciales o con respecto de seres vivos. Ahora, decías tú también al principio, entre las opciones de un testamento en vida. Todos los testamentos son en vida. Sí, pero que los muertos no testamentos. No, pero se dice, es la manera común de decir, ok, yo tengo 2 casas, 3 terrenitos y 5 hijos. Entonces, a mis hijas les voy a dejar las casas, una para cada quien, a mis hijos los terrenos, uno para cada quien. Les digo, les aviso, se los informo para que estén conscientes de que son sus bienes, pero corro el riesgo de que, como decía, que me den una patada en el trasero y me quede. Este tipo de testamentos, cuando se habla de esto... Cuando hablamos de las donaciones. Exacto. Se puede hacer que yo ponga todos mis bienes a nombre de quién va a ser, para que, además, en cuestión de impuestos es más barato, pero poner una cláusula y decir que no pueden tomar uso de nada hasta que yo me muera. Sí, pero esta sería otra figura, no sería el testamento, porque finalmente el testamento van a saber y sí, lo van a abrir y van a tomar posesión hasta que me muera y sean declarados herederos. Okay. ¿Sí? En este caso, que sería a lo mejor una donación, sí puedes poner esas restricciones, incluso de que, pues sí te doy la casa, pero voy a quedarme yo viviendo aquí hasta que fallezca, entonces vas a poder tomar posesión, sí. Ok, porque sí puede pasar de que los padres en un esfuerzo de evitar problemas dejan todo, porque también los testamentos, aunque estén bien definidos, también pueden causar problemas. ¿Por qué le dejó a él más? Y yo era la que le pagaba al doctor y yo venía 3 veces por semana. También me dejar problemas entre las personas. Ahí finalmente ya está definido. Sí, pero se van a acabar peleando los hermanos. Pero si para evitar eso, dices tú, no de una vez. Hago la que no me tengan repartición que reclamar, en me lo digan a mí, yo les digo por qué a cada quien cada cosa. Pero entonces corro el riesgo de que hago esa donación y termine yo tirada en la calle y mis hijos en sus casas y sus terrenos. Entonces, ahí sí se puede poner esa cláusula, decir, yo voy a ir al notario, te voy a escriturar la casa a tu nombre, pero tú no puedes usarla, tú no puedes tomar hasta que yo muera. Lo ideal es que cuando quiera usted hacer un trámite que tenga tintes jurídicos, hable con su abogado, vaya a una notaría y ahí incluso le van a decir, mire, le conviene que haga una sesión porque este tipo de bienes o de cuestiones le va a generar menos impuestos que una donación, o bien mejor haga de una vez un poder en el cual ya puede realizar todos los trámites como si fuera dueño en su nombre,
pero usted sigue teniendo toda la propiedad y puede seguir teniendo todos los beneficios y al final... Un fruto vitalicio. Así es, y al final usted testa, o sea, le va a dar cuáles son las opciones de acuerdo a lo que usted requiera en ese momento, porque a lo mejor lo único que quiero es que tú lo administres, porque pues eres muy buena administración, Sí, entonces me pues nada más canso, te doy... yo no puedo, pero de todas maneras el negocio es mío mientras yo esté vivo. Y te doy un poder para que realices todos los trámites como si tú fueras el dueño, pero como ya sé que si ahorita te lo entrego, pues me vas a dar una patada como ahorita comentaste, pues mejor nada más te doy un poder y hago mi testamento por aquí, por fuera, y resulta que se lo dejé a la secretaria. Sí. No sabemos. Ups. No sabemos si no Omitimos son un ideas. pequeño detalle. Oye, pues es muy importante que seamos previsores en todos los sentidos. El testamento es una señal de salud mental. No es una sentencia. Y de responsabilidad. Sí. El hecho que en este momento yo señale qué es lo que quiero que pase con mis propiedades no quiere decir que soy mala persona porque, ay, ¿cómo que no le voy a dejar a todos? No quiere decir que Al cabo, cuando se enteren ya no vas a estar, ¿qué importa? Que se enojen, ya qué. Ahora, última pregunta. Si yo dejo en mi testamento definidas las propiedades, pero posterior al testamento, por gusto, por necesidad, yo tengo que vender la casa. Sigue siendo mía, yo la puedo vender y cuando se abre el testamento y resulta que la casa tal se le iba a dejar a tal, ya no existe la casa, pues ya no está la casa. Entonces también no te sientas en la sensación de decir, pues es que si hago un testamento, yo ya no voy a poder hacer uso de mis bienes porque ya se los heredé. Que es lo que decíamos casi cuando empezó el programa. Tus bienes siguen siendo tuyos. ¿Sí? E incluso como lo comentas, ya heredé la casa A, B y C. Ya hice mi testamento respecto de quiénes van a ser los herederos. Y me vendí la casa A y la casa B la tengo también ya en miras de hipotecada. Ah, bueno, pues no cambies tu testamento, ya de la hipoteca de la C, pues que se pague la hipoteca y lo que quede entonces le quedará a quien tú señalaste como heredero, y el único ganón fue el del B, porque ese sí no le moviste a la propiedad, no importa. O igual, como decíamos, tú haces un testamento por previsión y en el camino vete comiendo todo el pastel. Sí. Aunque te queden moronitas para pagar la funeraria al final, con eso es más que suficiente. Y si te llega una pastelera que te gusta más que quien tenías tú, vuelves a cambiar tu ¿Cuántas testamento veces sea no hay problema. No pasa nada. Sí. Aprovechese del hológrafo, que a lo mejor pues, puede estar escribiendo cualquier cuestión que usted desee. Vaya con el notario y diga, pues el general, al fin que ahora me va a salir en 1500, casi está como el hológrafo, entonces pues lo voy y lo hago. Haga su guardadito, hágase su apartado en diciembre, que es cuando la mayoría de las personas dice, ahora sí voy a hacer, y es uno de mis, ¿cómo dicen? De lo que voy a hacer en este próximo año que comienza, ahora sí hágalo. Tus propósitos de año nuevo. Uh-huh. Sí, y le repito, dice, y de verdad, yo cuando lo oí la primera vez dije, qué gacho, pero después cuando lo analizas es cierto. Si cuando te mueres te sobró dinero es que hiciste mal las cuentas. Entonces, como no sabemos cuándo nos vamos a morir, hay que dejar todo acomodadito, nos vamos a evitar problemas, vamos a evitar pleitos innecesarios. Si no les gusta se van a pelear de todas maneras, pero se van a pelear por lo que usted decidió, no por lo que ellos decidan. Pero si en el camino usted se va comiendo lo que iba a heredar, muy bien, que le llegue al final y todo está perfecto. Si no heredas nada, pues no heredaste nada. Sí. Y piénsela, mire, hay veces que tienen un solo hijo, no les cae bien la nuera, usted deja su patrimonio a la deriva y resulta que se murió junto con el hijo y la nuera es la que se va a gastar los bienes. Entonces mejor que se quede quien uno quiera. Con la vecina. Ya, ¿sí? Muchas gracias. Hay que vernos más seguidito. Claro que sí. Y pues recuerde, la muerte tiene consecuencias jurídicas, no deje problemas, vaya realizando usted una idea de qué es lo que quiero que pase con mi patrimonio
y documentelo. Oye, me acabo de acordar de algo. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de banco, en el banco yo pongo beneficiarios. O sea, si no los tiene, vaya a la sucursal y anótelos. Porque hay veces que con la intención de sacarte la cuenta, porque los ejecutivos tienen cuotas que deben de cumplir. Entonces, si tú me dices que sí, rápido te saco la cuenta y no te pregunté quién eran tus beneficiarios y quedó en blanco ahí. Entonces, si está así, usted vaya o vaya a la sucursal y pregunte, oiga, esta es mi cuenta. Quiero saber si están registrados beneficiarios. No, pues que no, délos de alta en ese momento. Pero bueno, si yo tengo esa cuenta y en el banco tiene beneficiarios, ¿esa cuenta la tengo que incluir en el testamento o ya no es necesario porque ya está asignado en el banco quién es el dueño de ese dinero? Para mí lo ideal sería sí, porque tú sabes que tengo yo cuenta en X banco, pero no sabes cuántas cuentas tengo en ese banco. Entonces, hay ocasiones en las que hablas de, pues voy al banco porque ahí tengo mi cuentita, pero tienes tu cuenta de ahorros, tienes tu cuenta de la retiro, pensión, tienes varias cuentas. Y hay ocasiones en las que aperturas diferentes cuentas, hay otras que les llaman, creo que portafolio, que es todas las cuentas van ligadas a una sola, pero pues yo no sé cómo esté. Yo sé que traes 2 tarjetas, pero no sé si hay otra por ahí. Yo les voy a contar, ya para despedirnos, de un caso que a mí me consta, de un hombre millonario de a de veras. Debiste haberme lo presentado antes de la boda. No, ni nos conocíamos tú y yo todavía en ese entonces, mujer. El caso es de que el hombre, no, si doy más detalles van a sacar conclusión de quién es, porque es un caso muy, muy famoso. Muy sonado. El caso es de que hace su testamento y al hijo menor de la esposa, porque tenía hijos más menores regaditos a los que reconoció y les tocó herencia, pero al hijo menor legal de la esposa, pues no legal porque legales eran todos, le deja su herencia y le da a elegir entre 2 o 3, o sea, era un testamento así, ¿no? De que yo a ti te voy a dar esto, pero puedes elegir. Te lo puedes catapixiar. Entre esto, aparte, entre esto y esto. Entonces, entre las elecciones que tenía lo que él no quisiera, se lo iban a dejar a sus otros hermanos, medios hermanos. Y era un terreno o la biblioteca de la casa. O sea, el despacho, la biblioteca del papá. Entonces este heredero dijo, quiero un despacho de mi papá. Terrenos ya tengo. Hay que se peleen estos hijos de mi padre por ellos, que les van a aprovechar más. Pero acá pues están las fotos, que están, porque era todo lo que hubiera. Abrías la puerta y todo lo que había del despacho hacia adentro era se iba a quedar con él. Se queda con eso. Dejan el despacho cerrado como 3 años, porque él sé que no se sentía con el ánimo de abrirlo. A los 3 años lo abre porque ya había construido en su propia casa un espacio para literal desarmar el despacho, llevárselo a su casa y dejar esa habitación donde vivía su madre, pues ya en su casa, o sea, esa habitación estaba bloqueada de la casa. Entonces, a los 3 años ya tenía la otra habitación, pero él va, abre, estaba cerrada con llave, abre, se mete y empieza pues a ver recuerdos, abre el escritorio, o sea, pues a esculcar. Y empieza a acomodar las instrucciones para que al día siguiente llegaran empleados, armaran todo en cajas y reconstruyeran así tal cual el espacio. Cuando empieza a hacer eso, en los libros había pacas de dinero. Clásico de algunas personas. Había escrituras de otras propiedades. Había bonos de la tesorería de no sé qué. O sea, había una fortuna. Había libros de primeras ediciones. Al abrir el escritorio había dobles fondos en los cajones con dinero, con joyas. Y había una carta. Dentro de esa carta decía que todo lo que se encontrara
en cuestión de propiedades, estaban cedidas para quien las, o sea, que quien quien las se hubiera poseyera, quedado con- quien las poseyera, quien las presentara, las escrituras de tal casa, de tal terreno, quien las presentara, estaban cedidas a ese nombre. O sea que terminó con una super mega adición a su herencia, que si la ambición le hubiera ganado, hubiera dicho, no, pues prefiero los terrenos que los libros viejos de mi papá. El señor yo creo que pensó, no, mi hijo va a querer mis cosas y por eso... Y además, si no le hubiera querido eso, pues de todas maneras eran sus hijos los que se iban a quedar con las cosas. Pero el punto es que este hombre... y cuentas de banco que nadie sabía que existían. Que por eso me acordé de la... Este hombre tuvo la previsión que dentro de la secrecía de sus bienes, porque todos esos bienes no estaban regulados en un testamento en el que se decía cosa por cosa que tenía el señor. Todo esto que estaba acá era así como debajo de la mesa. Pero tuvo la previsión de dejar, aunque fuera por escrito, notariado, qué hacer con lo que apareciera en el camino ahí dentro. ¿Y la clave es notaria? Sí, porque si nada más hubiera sido una hojita así, pues puede Sigue haber siendo falsificado bien, la sigue firma, bien. ¿no? Pero esa simple carta, porque era una carta escrita a mano, le dio la posesión de todos esos bienes que no estaban, porque esas cuentas que no existían en el registro oficial, todos esos en bienes, el inventario que se hizo en el testamento, siguieron generando intereses, siguieron generando más dinero. O sea, ese tiempo que quedó ahí guardado todo, siguió creciendo. Pero el hombre tuvo la previsión de decir, mis bienes no generados, no calculados dentro del testamento, a tal nombre, no sé quién sea, pero ahí está. Entonces, sigue siendo su voluntad, sigue siendo un tipo sí, de testamento. ¿a dónde va? Aunque tiró la moneda al aire, ¿para quién? Pero dejó definido qué iba a pasar con eso. Sí, y de ahí de lo que mencionas ahorita con respecto de los hijos que son fuera del matrimonio y que te ponga mucha atención también en esto, porque hay quienes, pues es que ya mi hija se embarazó y cómo tan chiquilla va a tener un hijo y lo reconozco yo, abuelo, o a la vecina o al compadre porque le debo una lana. Todas esas personas que fueron reconocidas como hijos tienen derecho. Mi compadre en una borrachera me dijo que le hiciera un paro porque pues la señora quería que le reconocieran al hijo y pues yo se lo reconocí y pues al fin que pues, ni tengo nada, al cabo de los años. Yo tengo un hijo contigo, nos separamos, después te vuelves a embarazar y no seas gacho para que no tengan diferentes apellidos, ándale pues te lo registro. Todos esos generan derechos. Sí. Entonces hay ocasiones en las que yo reconocí a muchos, pero pues realmente nada más mi hijo es y es al que le quiero dejar mis bienes, entonces haga su testamento para que porque en un intestado entonces todos van a poder meter y a partes iguales. Ándele, piérdale el miedo, piérdale el amor a 2,000 pesos si es en septiembre o en octubre y no herede problemas. Mejor herede su voluntad. Sí. Finalmente, usted lo hizo, usted gásteselo o bien diga para qué persona va a hacer. Y pues hay que se enojen quien se enoje, pero finalmente pues es su voluntad y lo ideal es no deje problemas. Sí. Pues bueno, gracias a Rideto por permitirnos la utilización de sus instalaciones para la realización de este programa. Si usted tiene alguna persona, algún niño que tenga condición de autismo, busque Fundación Alas aquí en el espacio de Rideto y le pueden dar una excelente asesoría y clases y talleres y toda la ayuda que usted necesite para que esa personita tenga la mejor calidad de vida posible. Acuérdense darnos like, seguirnos en todas nuestras redes, nos encuentra en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en todos lados como tenemos mucho que decir y
o búsquenos como Verónica Palafox ahí en Google y va a ver que le salimos porque le salimos. Muchas gracias por el placer de su compañía. Soy Verónica Palafox. Nos vemos en el siguiente episodio.